Bien, amados hermanos, vamos a ubicarnos en Jueces, capítulo 3, versículo 31. Jueces, capítulo 3, versículo 31. Jueces 3, 31. ¿Ya lo tenemos? Jueces 3, 31. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Vamos a meditar hoy bajo el tema Sangar, un hombre que venció sus limitaciones. Sangar, un hombre que venció sus limitaciones. Hemos leído una historia, hermanos, de esas historias que a mí me impactan mucho, porque son historias muy cortas que nos traen un mensaje muy amplio. La historia de Sangar es una historia que está comprimida en 40 palabras. Y en 40 palabras nos dice muchísimo de lo que este hombre logró hacer. Desde el oficio que estaba haciendo hasta la salvación de un pueblo. Estaba trabajando con bueyes y terminó salvando a toda una nación. Sabemos que la nación de Israel es un pueblo escogido por Dios, y que es un pueblo que el Señor le ha dado muchísimas oportunidades, y ha sido el único pueblo que a través de la historia se ha mantenido intacto en sus culturas, se ha mantenido intacto en sus creencias religiosas, y que permanecerá así, porque la palabra de Dios dice que Dios hizo un pacto. Y ese pacto para con Israel fue un pacto por 1000 generaciones. Por 1000 generaciones. Dice que el pacto que Dios hizo con Israel se mantendrá firme por 1000 generaciones. Una generación bíblica, una generación en la Biblia se compone de 40 años. Y cuando sumamos o cuando multiplicamos una generación bíblica de 40 años por 1000, que es el tiempo en que Dios dijo que sostendría su pacto, que sostendría sus promesas sobre Israel, pues tendríamos que decir que 40,000 años es el pacto de Dios con Israel. Se sostiene por 40,000 años. La historia de Israel apenas va cursando 5,785 años, porque hace poco celebraron en octubre el año nuevo. Israel celebró el año nuevo de ellos, porque ellos no lo celebran el 1 de enero, ellos lo celebran en octubre. Y en octubre celebraron el año nuevo y entraron y están actualmente en el año 5,785. Ese es el año que ellos tienen. Para nosotros es el año 2025, pero para ellos es el año 5,785. Usted lo puede buscar y confirmar ahí por Google, porque eso no es una historia comprimida, es una historia real. Ellos tienen otro calendario. Entonces, si tienen 5,785, todavía le falta bastante para llegar a los 40,000. Todavía le faltan 35,000 años para que caduque ese pacto que Dios hizo con ellos. Porque Dios dijo: yo haré pacto y me sostendré en ese pacto de que nada ni nadie va a destruir a Israel de la tierra. Y lo sostiene y le promete que va a estar por 1000 generaciones, 40,000 años. Así que, hermanos, el pueblo de Israel ha pasado por una cantidad de invasiones, por asedios, pero sin embargo de las cenizas y del polvo Dios le ha levantado de nuevo.
Este hombre del cual hoy hablamos o vamos a hablar, Sangar, fue uno de los hombres que lideró a Israel durante muchos años. Él estuvo en el periodo que se conoce como el periodo de los jueces. El periodo de los jueces es un periodo que está entre 400 a 500 años. El apóstol Pablo, cuando habla acerca del periodo de los jueces, Pablo dice en Hechos capítulo 13, versículo 18, si quiere leamos allí, Pablo habla acerca de cuántos años fueron los años de los jueces. Hechos capítulo 13, versículo 18 dice: y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Oiga esto, versículo 20. Después, como por 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. ¿Cuántos años fueron los años del periodo de los jueces? 450. 450 años desde que ellos entraron a la tierra prometida y murió Josué hasta cuando se levantó el primer rey, que fue Saúl. Ese periodo entre Josué y el rey Saúl, ese periodo se le llama el periodo de los jueces. ¿Qué eran los jueces? Eran personas que estaban a cargo del liderazgo de Israel. Ellos no escogían ser jueces, Dios los escogía. Como el caso de Sangar, que estaba sencillamente arando la tierra con unos bueyes, cuando viene un ejército de filisteos y el Espíritu de Dios descendió sobre él, se llenó de gran valentía, tomó la herramienta con que estaba arando la tierra y con esa herramienta empezó a desbaratar a toda esa gente. Dice la palabra de Dios que Sangar destruyó a un ejército de 600 filisteos, 600 personas. Esto solo se podría hacer, hermanos, a través realmente de una gran toma del Espíritu Santo sobre alguien. Y entonces influyen dos cosas. Una, que el Espíritu de Dios le da valentía y le da agilidad, pero la otra, que también el Espíritu de Dios coloca torpeza en los enemigos, coloca torpeza en ellos, de manera que la persona que es usada por el Espíritu Santo toma ventaja sobre ellos. Me decía alguien en una ocasión: pastor, yo me imagino a Sansón cuando derrotó a los 1000 filisteos. Era un flash, era un rayo. Tal vez veían solamente la sombra de él que pasaba por un lado y por el otro. Pero en esos casos era que el Espíritu Santo le tomaba, le daba gran fuerza, valentía, pero a la vez colocaba torpeza en los enemigos. Los entorpecía, los hacía torpes, los hacía lentos. Hacía que sus espadas tal vez se les cayeran de las manos, que se les soltaran, que quisieran salir corriendo pero se cayeran, se tropezaran, que sus botas pesaran mucho más de lo que habitualmente pesaban. De esa manera Dios entregaba a los enemigos de Israel. Pero también, hermanos, en el periodo de los jueces, no solamente Dios entregaba a los enemigos de Israel. En una buena parte de esas historias, Dios entregaba a Israel a los enemigos también. ¿Por qué Dios le entregaba a su pueblo a los enemigos? Porque el pueblo, no solamente el pueblo de ese entonces, sino el pueblo de hoy día, el pueblo de Dios ha sido caprichoso. Y hemos tenido caprichos en la vida. Y cada vez que la gente, que los seres humanos, dejamos a Dios por irnos tras nuestros caprichos, normalmente ese acto de irnos detrás de nuestros caprichos deja como resultado pérdidas y fracasos.
deja como resultado que nuestro enemigo se va a aventajar sobre nosotros y vamos a tener muchos fracasos y vamos a tener golpes significativos en la vida. Levante su mano y adore al Señor. Pero ahora, hermanos, hay una verdad que debemos examinar en el capítulo 3 de Jueces. Hay una verdad, y esa verdad es algo que a veces no comprendemos nosotros los humanos. Esa verdad nos cuesta aceptarla. Dice el capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 3. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. ¿Para qué dejó Dios naciones allí? ¿Para qué? Para probar a Israel. Mire claramente, se lo leo. Estas pues son las naciones que dejó Dios para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociera la guerra, para que le enseñase a los que antes no la habían conocido. Es tremenda esta verdad, hermano. Es tremendo esto. ¿Por qué venía guerras y por qué el pueblo de Israel tenía guerras constantemente? Porque Dios había dejado reductos de gente cananea para que el pueblo de Israel no fueran ociosos, para que ellos no estuvieran desocupados, para que el confort y para que la comodidad no los arrastrara a ellos al punto de olvidarse de las maravillas y de la liberación de nuestro Dios. Hermano, parece como impredecible pensar que Dios nos roba la comodidad para que nosotros aprendamos a buscarlo. Pero lo es así. Dios permite situaciones que nos roban la comodidad para que nosotros levantemos nuestra mirada. Y al levantar nuestra mirada, nosotros preguntemos: ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? El Señor dejó 7 naciones. Ahora, ¿creen ustedes, hermanos, que el Señor hubiese podido permitir que todas 7 hubiesen sido exterminadas por completo? ¿Ustedes creen que Dios hubiese tenido el poder para exterminarlos totalmente y entregar una tierra totalmente depurada, una tierra limpia de enemigos y de cananeos? ¿Lo hubiese podido hacer? Sí, claro que sí, lo hubiese podido hacer, pero dejó siete situaciones. Y cuando nosotros vamos a estudiar el nombre de cada una de esas naciones, cada nombre de esas 7 naciones son situaciones que cotidianamente azotan la iglesia en el día de hoy. Cada una de esas cosas, cada uno de esos nombres azota nuestra vida en este tiempo actual. O sea, hasta el día de hoy tenemos esas 7 naciones que también vienen a golpearnos a nosotros. Hasta el día de hoy, y nos preguntamos y decimos: pero si es que si Dios estuviese conmigo, ¿por qué me permite esto a mí, que soy una persona muy constante en la congregación, que soy una persona que constantemente aplico las virtudes de la Biblia? Pero la Biblia dice claramente que había una razón, y esa razón era para que los hijos de Israel conocieran la guerra. Para que los hijos de Israel conocieran, ¿qué, hermano? Para que los hijos de Dios conocieran la guerra. ¿Sabe usted, amado hermano, y usted, amigo, que tal vez no ha aplicado mucho la Biblia? ¿Sabe usted que el camino de Dios, el camino del Evangelio, es un camino activo, no es un camino pasivo? No es un camino pasivo, es un camino activo. El apóstol Pablo, cuando se refiere al camino de Dios, cuando el apóstol Pablo se refiere al camino del Evangelio, el apóstol dice y aconseja a los fieles. Pablo dice: pelea la buena batalla y echa mano de la vida eterna. Pelea la buena batalla, amada iglesia.
y echa mano de la vida eterna. Dios ha dejado situaciones para que nosotros conozcamos ¿qué? La guerra, la guerra. Si usted antes de venir a los caminos de Dios vivía en una comodidad plena, pues seguramente ahora que está buscando de Dios se le van a venir situaciones que antes no las había vivido. Por eso algunas personas se afligen y llegan a decir: antes de yo estar en la iglesia vivía muy cómodo, vivía muy bien. Antes de yo estar en la iglesia las cosas me salían, me funcionaban, los negocios me salían a la perfección. Antes de yo estar en el evangelio, pero ahora la persona no se explica por qué viene hoy a la iglesia, y ahora desde que empezó a venir a la iglesia se le empezó a desacomodar todas las fichas. Porque ahora que está acudiendo a los brazos de Dios, ¿por qué se le ha desacotejado la familia, el hogar, los hijos, el negocio, la economía, la salud ha empeorado? Pues déjeme decirle, hermano, que Dios desea que nosotros conozcamos una guerra. Porque solamente cuando nosotros estamos fieles en la guerra, Dios entonces nos mostrará quiénes somos nosotros realmente. Dios dejó la guerra para probar a sus hijos y para que sus hijos recordaran la guerra de sus padres, de sus antepasados. Por eso Dios dejó 7 situaciones allí en medio de ellos. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Así que claramente, hermanos, nos dice ese capítulo 3, versículo 2, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conocieran la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amad. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber, oiga esto, hermano, si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así, los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Todos los feos de esa región estaban rodeando allí a Israel. Muy tremendo, hermanos, muy tremendo, muy tremendo. Vuelvo a repetirles que cada uno de estos nombres, en una ocasión anterior tuvimos una enseñanza de cuáles eran las 7 naciones que Israel tuvo que vencer. Y dentro de esas naciones que Israel tuvo que vencer a los cananeos. Y la palabra cananeo significa terror, terror. Eso significa la palabra cananeo, terror, miedo, susto, pánico. ¿Por qué le llamaban a ese pueblo así? El terror. ¿Por qué le llamaban? Porque la historia dice que físicamente eran personas muy grandes y el ejército que ellos formaban era personas escogidas. Todos tenían que tener una altura. La historia dice que comían mucha grasa, muchas cosas grasosas para tener masa corporal. Pero también dice la historia que ellos se vestían con diversas pieles de animales al momento de salir a la guerra. Y cuando salían a la guerra, tomaban sangre de animal y se rociaban sangre por toda la cabeza, por la cara, por las pieles que traían, por las armaduras, que también se lanzaban polvo, se lanzaban ceniza en esa sangre. De manera que ese ejército aparentaba ser un ejército de zombies. Se disfrazaban para causar pánico al ejército contrario. De ahí que le llamaban los cananeos. ¿Qué quiere decir? Temor, terror, pánico, miedo. Y una de esas naciones que el Señor dejó fueron los cananeos. Quedaron allí en medio. Y en el día de hoy
Todavía los tentáculos de ese ejército alcanzan también a tocar nuestro corazón. El miedo. El miedo. ¿Quién no tiene miedo hoy día? La gente está cargada de miedo. Y el miedo está produciendo una enfermedad psicomental que se llama la ansiedad. La ansiedad es miedo. Miedo al futuro, miedo a lo que va a pasar. La gente se está deteniendo de muchas cosas por miedo. No está invirtiendo porque dice: me da miedo, no sé cómo vaya a evolucionar la situación de mi país, me da miedo. Se detienen muchas parejas a tener hijos porque dicen: me da miedo que vayan a ver mis hijos, que vayan a ver mis nietos. Me da miedo. La Biblia habla de una historia de un hombre que se le da un dinero para que haga una inversión, y ese hombre va y lo entierra porque le da miedo perder. Y cuando llega el dueño del dinero y le reclama algún producido del dinero, dice la Escritura que aquel hombre le dice: patrón, no invertí nada, yo lo enterré, ahí está intacto el dinero, yo lo enterré porque me dio miedo perder la inversión. Y entonces dice que el patrón lo tomó y lo llevó y lo castigó. Le dijo: siervo inútil, al menos lo hubiera llevado al banco, me hubiese ganado un poquito de interés. Y lo llevó y lo castigaron porque se dejó guiar. ¿Por qué, hermano? Por el miedo, por el temor. Las Sagradas Escrituras dice que el temor es un lazo en los pies del hombre. El temor es un lazo en los pies del hombre. Es decir, cuando el hombre quiere correr, el temor lo tira al piso, lo amarra, lo tira al piso. ¿Cómo se vence el temor? El temor se vence con la confianza. El temor se vence con la confianza. Avanzando, confiar. La palabra confiar viene del vocablo fiat, que ya lo hemos hablado muchas veces, que es creer que de la nada Dios lo va a hacer. Confiar es eso. Creer, cuando uno dice yo creo, es porque se está viendo algo, pero cuando dice confiar es porque usted está confiando que no sé cómo, no sé de dónde, no sé cuándo, pero que va a pasar. Va a pasar porque no sé cómo, pero que Él lo va a hacer. Y por eso la palabra de Dios dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él. Ya usted cree, pero hay algo más que añadirle al creer, que es la confianza. La confianza derrotará el miedo. Y a su nombre. En la historia que leímos, la historia de nuestro héroe de la fe llamado Sangar, nos dice que estaba arando y trabajando con unos bueyes, y de pronto viene el ejército con aquella herramienta. Dice que ataca y destruye a 600 hombres. Destruye a 600 hombres. Y entonces dice la Escritura que no se quedó solamente con aquel destrozo, sino que también dice que empieza a salvar a Israel. Fueron muchas batallas más. No fue solamente ese espacio de tiempo, no fue solamente esa batalla, sino que Sangar se quedó, hermanos, allí por un tiempo defendiendo y siendo uno de los buenos jueces, Existieron 17 jueces, hermano. 17 jueces. El periodo de los jueces de Israel, estamos hablando que fue un periodo de 450 años, según lo que Pablo recita. Y en ese periodo de 450 años hay 17 hombres que desarrollan ese periodo. Si usted se pone a contarlos en el libro de Jueces, va a contar 12. Pero luego, en el primer libro de Samuel, va a contar otros 4, que es Elí, Samuel,
Abdías y Joel. Abdías y Joel eran los dos hijos de Samuel. Ahí vamos a tener 4 para 16. Y en el primer libro de las Crónicas habla de otro que se llamaba Kenanías. Fueron 17 jueces los que estuvieron liderando a Israel durante un periodo de 450 años. Ahora, hay algo muy importante, hermanos, que apuntar sobre las limitaciones que tenía el juez Sangar. Sangar tenía unas limitaciones y en el primer renglón tenemos que decir que Sangar no era un soldado, no era un estratega militar, era un agricultor. Era un agricultor. Eso era Sangar. Sangar solamente era un agricultor. No tenía espada, no tenía una armadura, no tenía estrategias militares. Pero todas estas cosas fueron reemplazadas por la decisión que él tomó de dejarse usar por Dios. Tal vez este hombre, cuando vio que venía el ejército de los filisteos y empezaban a destruir y a quemar todo, tal vez este hombre pensaría: yo quisiera destruir a esa gente. ¿Cómo quisiera yo tener la herramienta? ¿Cómo quisiera yo tener la destreza para poder defender a mi pueblo? Tal vez empezó allí un sentir en el corazón. Todo comienza, hermano, con un sentir. Todo comienza, toda victoria comienza con un anhelo, comienza con un deseo. Tal vez usted hoy amaneció con un deseo de venir a la iglesia. Y ese deseo se materializó. Amaneció y usted dijo: me voy a bañar, me voy a vestir, vamos a preparar el desayuno, tal vez vamos a dejar algo arreglado para el almuerzo. Porque su sentir empezó ¿a qué? A materializarse. Su sentir empezó a tomar forma. Y tal vez este hombre Sangar empezó allí con un sentir y empezó a vencer su primera limitación. ¿Cuál es la primera limitación que vence este hombre? Salir de su zona de descanso. Pudo haber permitido que los filisteos hubiesen pasado por el lado de él y que hubiesen arrasado con todos los cultivos. Pudo haber corrido como muchos a esconderse. Pudo haber salido corriendo, meterse debajo de un arbusto y dejar que todo pasara como venía aconteciendo antes. Pudo haberlo hecho, pero sencillamente su primer limitación es vencida. Vence su primer limitación y ahora entra a vencer su segunda limitación, que es el temor. Vence su segunda limitación. Tal vez él se atreve a pararse al frente de ellos y decirle: un momento, señores, estos cultivos tienen un dueño, estos cultivos tienen nombre, estos cultivos no son para ustedes, es para nuestra gente, es para nuestras comarcas, para nuestras aldeas, para nuestros niños. Venció esa segunda limitación, el temor, amado hermano, el temor. Poner límites. ¿Saben, hermanos, que hay muchas personas que han perdido la autoridad porque nunca pusieron límites? Hoy quieren poner límites, pero las cosas tomaron demasiado vuelo, tomaron demasiado avance. Y han querido poner límite a los hijos, pero ya los hijos son los dueños y señores de la casa. Han querido poner límite a una persona, llámese a un familiar, llámese a un vecino, pero las cosas ya tomaron muchísima ventaja. En el hogar también tenemos límites, hermanos. Por si usted no sabía, los varones tenemos límites, las mujeres también tienen límites, los hijos tienen límites. Todos los padres. Y cuando uno pasa la barrera de los límites, es donde se daña algo importante que se llama la sana convivencia. Sí, hermano, cuando uno deja que las personas hagan lo que les plazca, entonces no hay convivencia. Viene a actuar un agente totalmente contrario a la convivencia, que se llama humillación. Humillación. Hay padres que están humillados por sus hijos.
hijos que están humillados por sus padres, esposas que viven humilladas por el esposo. Y al contrario, también hay esposos que viven humillados por la esposa. Porque a veces no hay un equilibrio dentro de los límites, amada iglesia, no hay un equilibrio dentro de los límites. Hay hogares, hay relaciones donde ha habido una problemática de fidelidad, o sea, infidelidad. Y a veces la persona que ha sido vulnerada dice yo lo perdono o la perdono, pero si se somete a cierta situación, le perdono, pero tiene que hacer absolutamente todo lo que yo le diga. Todo lo que yo le diga. A las 5 de la mañana tiene que levantarse, hacer esto, sacar el perro, volverlo a entrar, llevar el niño al colegio, hacer esto, hacer lo otro, entregarme la billetera, yo ser la persona que maneje el dinero, que las cosas, que los artículos, que los bienes raíces que se compren de aquí en adelante, todo tiene que ser a nombre mío. Pasa eso, hermano. Pasa muchas veces eso, que hay un perdón, pero ese perdón no está equilibrado, sino que ese perdón lo llevan a una humillación. Y aquella persona se siente perdonada, quiere tener el perdón, y por querer tener el perdón está asumiendo también una humillación. ¿Sí me hago entender, hermanos? No es esa la esencia de la sana convivencia. Esa no es la esencia de la sana convivencia. Porque mis derechos comienzan donde termina el derecho de la otra persona. Ahí comienzan mis derechos, donde terminan los derechos del otro. Así como yo tengo derechos en la vida, así como yo quiero el respeto, como yo quiero el buen ánimo, la otra persona también merece. No es que, como él no me lo pide, yo no le doy respeto porque él nunca me lo pide. Como nunca me pide responsabilidad, entonces yo no lo brindo porque no me lo piden. No, hermano, los valores no es porque se lo pidan, los valores es porque las personas se lo merecen. Los valores es porque yo los debo brindar también. Yo debo aprender a brindar mis valores. Como no habla, a veces la gente dice, pues yo todo esto lo he hecho porque como usted nunca ha hablado, como usted nunca ha dicho nada, como usted se queda callado, y por eso sencillamente la convivencia en muchas familias, en muchas casas, en muchos hogares se acaba, se disemina, se destruye, porque a veces la persona nunca habló, pero cuando quiso hablar dijo más bien me voy, me desaparezco. O cuando habló fue como un volcán, estalló y se llevó todo por delante. Porque esa persona guardó e hizo allí un acumulado de una cantidad de cosas y de cargas emocionales. Hizo un acumulado de cargas emocionales y cuando estalló se llevó todo por delante. Yo no sé si usted ha visto esos casos, hermano. De pronto se conoce un caso de alguien que era muy callado, de alguien que era muy noble, de alguien que tenía una apariencia de amabilidad, pero resultó matando a la esposa. Resultó dándole puñaladas a la esposa. Hace algún tiempo leía una crónica de un hombre que le dio 50 puñaladas a la esposa. La mató de 50 puñaladas. Y después de que la mató, él se lanzó de un 5.º piso. También terminó con la vida de él. Pero lo curioso es que entre las cosas que encuentran, entre las pruebas de todo, la documentación de toda esa barbarie, encuentran un diario que él tenía muy oculto, muy guardado. Y había escrito allí 50 ofensas que a diario le repetía a la esposa, 50 cosas.
O sea, lo que se diagnostica es que cada puñalada era la descarga de una de esas situaciones. Era la descarga de eso que le había humillado durante muchos años. Entonces la sana convivencia, hermanos, se daña porque a veces no aprendemos nosotros a vencer esas limitaciones de temor. Y el temor nos lleva a veces a no poner límites. Es que si yo pongo un límite, de pronto ella se me va, de pronto él se me va, de pronto mi hijo se me va. Y viene una intimidación, a veces viene intimidaciones. Si usted me sigue diciendo, si usted hace eso, pues sencillamente le dejo, me voy. Pero no debemos dejarnos intimidar al momento de aprender, hermanos, a colocar los límites. Recuerdo hace años que pastoreé una iglesia en el área rural. Y de pronto, mientras estábamos por allá reconociendo un cultivo, estábamos en un cultivo de esta fruta granadilla. Y el dueño del cultivo llegó y cortó algunas 10 frutas de estas. Me llevó a un alto donde se veía la mayoría de la finca, la casa abajo en una planada. Y me dice, venga pastor, comámonos estas frutas y le cuento la historia de mi hogar. Y empieza él a contarme la historia y él dice, hermano, yo era un hombre extremadamente alcohólico y todo lo que yo me ganaba era para el vicio del alcoholismo. Dice, mi esposa y mis niños vivían en una humillación muy marcada, muy fuerte. Ella trabajaba haciendo costuras y vendiendo ropa para poder suplir el mercado a mis hijos. Dijo, y de pronto un día ella estaba harta de esa situación. Llegué a las 3 de la mañana. Ella me sentó y me dijo, ¿hasta cuándo esta situación? Estoy muy cansada. Ya estoy harta de esta situación. Mis hijos sufren, yo sufro. No queremos más verlo así, no queremos esta situación. Si quiere lo llevo a Alcohólicos Anónimos, asistamos a una iglesia, busquemos el cambio, hagamos algo para que este hogar cambie. Dice que esa noche pues no le respondió absolutamente nada, se fue a dormir, a los pocos días se fue a tomar nuevamente. Y entonces dice que él le comentó a uno de sus amigos que tal vez era la última vez, porque la esposa le había dicho de buena manera toda esta situación y que ella quería buscar un nuevo rumbo, un nuevo camino. Y entonces el amigo le dijo, no, ¿cuál es? Demuéstrele que usted es el macho de la casa. Usted es el macho alfa. Usted no se puede dejar gobernar. Demuéstrele que usted es el que manda. Y no es cuando ella quiera, sino cuando usted diga. Bueno, dice que tomó fuerzas, se llenó allí de valentía y volvió a llegar a la madrugada. Ella le reclamó, pero ¿en qué habíamos quedado? Habíamos llegado a un acuerdo. Dice que él entonces se levantó, la golpeó muy fuerte en la cara, los brazos, la golpeó, la dejó amoratada. Y de ahí en adelante, cada vez que él llegaba, así ella no se levantara, él iba y la golpeaba en la cama. Él la golpeaba, llevaba una serie de 2 años donde cada vez que se emborrachaba la golpeaba, hasta que un día esta mujer dice que fue y alistó un tronco largo, grueso y pesado, y se escondió detrás de la puerta y dijo, ya estoy harta, estoy cansada, nunca más me voy a dejar humillar de este hombre. Hoy va a haber un muerto aquí. Dice que ella pensó así, hoy va a haber un muerto aquí, sea él o sea yo. Lo esperó con ansias, porque dice que ella le contaba que ella no hallaba la hora, ella tenía ese deseo de que llegara pronto. Estaba escondida, dice que acomodó debajo de las cobijas, acomodó las almohadas, de manera que había una apariencia de alguien que estaba allí encogido. Y ella estaba escondida en el closet
Y entonces cuando él llega, abre la puerta de una patada, prende la luz, la llama por el nombre, párese, sírvame la cena. Ve que ella no se mueve y entonces va y da un golpe fuerte, se va a levantar y empieza a darle golpes. Y ella le dice, sí, es que yo ya lo estoy esperando para darle la cena. Y cuando él da la vuelta, le acomoda el tronco ese en la frente. Dice que él intuía que era las 4 de la mañana y despertó al otro día a las 2 de la tarde. Quedó anestesiado. Y cuando él despertó, él estaba ya estaba con pijama, ella le había puesto la pijama, lo había aseado, lo había bañado. Y despertó y él dice, yo me alcanzo a acordar, pero yo me hacía el loco. Yo decía, ¿a dónde estoy? ¿Qué horas son? ¿Qué horas son, mi amor? Ella le dijo, son las 2 de la tarde, lo estoy esperando para que almorcemos. Venga, lo ayudo a parar. Dice, yo me alcanzaba a acordar cuando yo di la vuelta y la vi armada con ese tronco. Dice, yo me alcanzo a acordar que yo la vi con ese tronco. Dijo, me tomó de la mano, me dijo cómo se siente, dijo, me duele mucho la cabeza, ¿qué pasaría? Le dijo, venga, almuerce, mi amor, almorcemos y luego hablamos. Pero dice que esa situación lo llevó a hablar de los límites. Y ella dijo, mire, yo lo golpeé con este palo. Y le muestra ese garrote. Dice, yo le apliqué la mitad de mi fuerza, porque es una señora bastante grande. Y yo le apliqué la mitad de la fuerza. Así que si yo le aplico la otra mitad, usted no estaría aquí. Usted no estaría aquí. Le dijo, pero yo estoy dispuesta a aplicar la otra mitad si usted vuelve a vulnerar mis derechos. Yo estoy dispuesta a usar la otra mitad de mi fuerza. Dijo, porque ya aprendí que yo tengo que poner unos límites. Pero esa situación dice que él lo llevó a reflexionar y de camino dijo, es muy posible que antes de que ella me mate, yo la mate a ella. Digo, es muy posible. Dijo, porque yo pensé en irme, emborracharme y venir a acabarla. Dijo, pero luego de camino que yo iba a tomar, yo dije, no, más bien voy a tratar de salir de este vicio. Voy a tratar de salir de esta situación. Dice, de camino me encontré a alguien y le dije, venga, usted sabe dónde puedo encontrar una ayuda para salir del alcoholismo. Disculpen. Dice que ese amigo le dijo, yo hace mucho tiempo estaba en una situación así parecida, pero no era alcohol, era drogas, era la marihuana, era el bazuco. Dijo, y lo intenté por muchos medios, escuché a muchas personas, me practicaron muchas terapias. Dijo, hasta que de pronto uno de los terapeutas dijo, inténtelo por el lado de la religión. ¿Qué tal si lo intenta por el lado de la religión? Conozco algunos amigos que han superado la situación a través de la religión, han entrado a alguna iglesia cristiana y hoy día lo han superado. Es así como a este hermano, a este amigo, a este hermano lo llevan y hoy día cuenta la historia de cómo él logró vencer aquella situación. Gloria al nombre del Señor. Así que Sangar enfrentó aquella situación y le empezó a colocar un límite. Empezó a colocarle un límite a los filisteos. Lo primero que él hace es decirle, esta tierra tiene dueño, este cultivo tiene dueño.
Esto no lo hemos sembrado para que nos vean trabajar. Respétenos nuestros cultivos. Pero cuando no hacen caso, entonces Agar actúa allí. Empieza a orar, empieza la batalla, empieza la pelea, porque sencillamente él está reclamando lo que él había trabajado. Muy posiblemente él había trabajado muchísimo en ese cultivo. Y a su nombre, no tenía, hermanos, repito, no tenía una herramienta, no tenía un arma, pues que digamos que haya sido algo que usaran los guerreros. Era la vara con que él arriaba el ganado. Eso es, una guijada de bueyes es una vara con que ellos arriaban las vacas. Era algo muy sencillo, que tal vez logró desarmar a unos cuantos soldados y tomó las armas de los soldados y logró vencerlos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 29, dice que el Señor escogió de este mundo a lo menospreciado, que escogió a lo vil de este mundo para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Y la palabra vil, en el griego original, la palabra vil significa algo torpe, algo que no piensa, algo que no es apreciado por ninguno, algo que está botado en el piso. Eso es algo vil, algo que ninguno recoge porque es una basura. Y la Escritura dice que eso literalmente fue lo que el Señor hizo con nosotros. Escogió a lo vil, lo que estaba menospreciado y lo que ninguna persona daba algo por nosotros, a lo vil. Tal vez algunas personas fueron recogidas en sus empresas, en una buena economía, pero si ese es mi ejemplo, si ese es mi caso, el Señor me recogió, hermano, de una vil enfermedad. Me recogió de una familia campesina muy humilde. Me recogió de la última vereda del municipio de Algeciras. La última. Porque yo vivía ya cerca de lo que le llaman terrenos baldíos, donde ya es selva, donde ya no hay más. Yo vivía muy cerca de los terrenos baldíos. Y en mi infancia me levanté, crecí, donde teníamos que salir casi a 2 horas de camino hasta donde llegaba la carretera. Por caminos, por barrizales, por trochas muy húmedas. Tenía que salir hasta donde llegaba un carro. Y allá, mi amado hermano, allá, como dice la Biblia, de lo vil, y la palabra vil es algo que nadie quiere recoger. No tenía ninguna capacitación, no tenía un estudio, no tenía una capacitación técnica, no tenía una expresión verbal, porque yo le he contado a ustedes que yo era extremadamente tímido, muy tímido, me escondía. Literalmente yo iba por los caminos y cuando veía a las personas que venían, yo me tiraba al monte, me escondía para no saludar, porque yo no sabía cómo saludar a la gente, no sabía cómo interactuar. Y es ahí donde uno se pregunta por qué el Señor no va y escoge a esas personas que son de la alta cátedra, catedráticos, oradores, personas que tienen retórica. ¿Por qué el Señor no se dedicó más bien a escoger a todas esas personas que se han graduado en las mejores universidades del mundo? Porque el Señor se fijó en los barrios pobres de las ciudades, porque el Señor se fijó en gentes de veredas, de campos, porque el Señor se ha fijado en muchos que han estado atados por vicios, porque el Señor se ha fijado en personas tímidas que no tienen expresión verbal, pero el Señor se ha fijado en nosotros. Tal vez muchos enfermos, desahuciados por los médicos, moribundos en camas,
como a uno que conocí que tenía un cáncer de estómago y ya la piel estaba sobre el esqueleto. Y fueron a orar unos creyentes, y al día siguiente aquel hombre se pudo sentar en la cama. Y este hombre pudo sentarse y dijo: quiero comer, denme comida de sal, quiero comer, tengo mucha hambre. Y empezaron a darle y dijeron, los familiares dijeron: bueno, total, que está que se muere, pues que se muera lleno. Que se muera lleno. Le dieron, y a la hora dijo: quiero más de lo que me dieron. Le volvieron a dar, porque el cáncer era de estómago, él no podía comer. Ya lo que le daban era con un gotero. Tomaban con un gotero de cristal y le aplicaban en la boca unas poquitas gotas. Pero ya le empezó a que le dieran por cucharadas, por platados. Y ellos esperando que aquel hombre quedara ahí muerto. Pero al otro día amanecía con más hambre. Y en cuestión de 2 semanas empezó a recuperar masa corporal, empezó a rellenársele los pómulos, las mejillas se rellenaron, pudo pararse de la cama, pudo ir al baño solo, luego pudo cambiarse, pudo vestirse, la ropa empezó nuevamente a quedarle bien. Hermano, y hasta el día de hoy es una persona totalmente sana. Pero uno se pregunta, ¿por qué la misericordia de Dios es así? ¿Por qué la misericordia de Dios es así, mi amado hermano? Que escoge a lo vil, a lo que ninguna persona de la sociedad le interesaría. Hermanos, tal vez usted ha pasado por la calle o han pasado al frente suyo personas que tienen una apariencia terrible, sucios, sin zapatos, despeinados, oliendo mal. Pero tal vez en un futuro, esa persona que tal vez uno lo miró despectivamente y tal vez uno ya pensó y tal vez uno dice: pero qué suciedad, pero qué ese tipo, ¿por qué anda así? Tal vez en el futuro puede llegar hasta ser nuestros pastores, nuestros predicadores, hermano. La misericordia de Dios es recibir más de lo que nosotros merecemos. Eso es misericordia. Recibir más de lo que nosotros merecemos. La justicia de Dios es recibir lo que merecemos. Lo justo. Eso es justicia de Dios, recibir lo que merecemos. Pero cuando se habla de misericordia es que recibimos más de lo que nosotros merecemos. Eso solamente se encuentra en Dios. El hombre no tiene misericordia. En el hombre no hay misericordia, hermano. Pero en Dios sí. En Dios sí hay misericordia. Más de lo que usted y yo merecemos, Él nos ha dado y nos está dando y nos ofrece. Él nos ofrece mucho más. Un hombre tan sencillo como lo era Sangar fue escogido. Un humilde campesino, un humilde agricultor. Y de ese hombre tan humilde, Dios entrega una poderosa y preciosa salvación. Dios quiere hacer cosas grandes con usted, amado amigo. Dios quiere hacer cosas grandes con usted, amiga, joven que está aquí. Una de las limitantes para nosotros no alcanzar aquellos enormes proyectos de Dios es que a veces nos falta la fe para creer eso. ¿Cree usted que Dios puede hacer cosas grandes con usted, hermano? Son cosas tan grandes que el apóstol dijo: cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a pensamiento humano. Son las cosas que Dios tiene reservadas para los que le amen.
Cosa que ojo no vio, tal vez usted no se visualizó siendo parte de una iglesia cristiana, sirviendo en un coro de alabanza, sirviendo en un altar, sirviendo en un grupo de porteros. Tal vez eso usted no lo visualizó antes, pero ya Dios le tenía preparado todo esto. Dios le tenía preparado cosas maravillosas. Dios tenía cosas grandes para su vida. Y Dios tiene algo maravilloso para usted. Cuando yo empecé a sentir ese gusto por el Evangelio, tenía 13, 14 años, y empecé a sentir ese gusto y esa atracción por la iglesia. Pero yo miraba a los otros jóvenes de la iglesia, que eran algunos 30, 32 jóvenes, y todos me decían, bueno, ¿y usted cuándo entrega su vida? ¿Cuándo se vuelve evangélico? Y entonces yo le decía, yo tengo un reto dentro de mí, y el reto que yo tengo es que cuando yo sea evangélico, tengo que ser mejores que ustedes. Tengo que ser mejor que ustedes. Porque yo observaba el testimonio y cómo andaban ellos. Yo los observaba. Que no había respeto. Que eran unos cuando estaban en la iglesia, pero eran otros cuando estaban por allá en los cafetales. Otros cuando estaban ya entre ellos. La forma en que ellos se trataban del uno al otro eran con apodos, con sobrenombres, y tenían apodos muy feos, muy feos. Recuerdo que había uno y todos le decían dizque el hermano Bucheperra, así le decían, porque era muy glotón, era el que más comía. Y entonces yo le decía a ellos, bueno, ustedes no es que son evangélicos, ¿cómo se tratan así entre evangélicos? ¿Cómo se trata el día? Porque a mí también me tenían un apodo, pero no se los voy a decir. Bueno, dice el hermano Chucho que lo va a averiguar. Bueno, a mí me tenían un apodo porque yo era extremadamente flaco. No era delgado, era flaco. Era flaco. Yo era tan flaco, hermanos, que cuando una de las pocas veces que pude participar de educación física, porque en mi tiempo de la niñez no pude participar de educación física porque tenía un problema pulmonar y aparte de eso tenía asma, no podía correr, nada de lo que fuera de velocidad y de fuerza podía hacer. Entonces la profesora, ella usaba la estrategia de que ella se sentaba y me decía, venga Fernandito, me ayuda aquí a contabilizar cuántos goles van metiendo, usted va a ser aquí como el planillero. Ella hacía una planillita para entretenerme y ella se sentaba a sacar notas, y yo era el que hacía la planilla de todos los juegos que hacían los niños, quién corría, quién más saltaba, y yo era el ayudante, ella me ponía siempre de ayudante. Pero un día me sentí bien, un día me sentí como muy rozagante, me levanté, sentía energía y era educación física. Y como mi mamá nunca me había comprado el uniforme de educación física porque sabía que yo no podía hacer educación física, entonces yo a escondidas fui y saqué una pantaloneta y una camiseta de mi hermano mayor. Somos 7, él es el primero, yo soy el sexto. Y entonces yo fui y le saqué ese traje a mi hermano a escondidas. Y yo le dije a la profesora, hoy me siento bien para hacer educación física. ¿Hoy me va a dejar participar de la educación física? Y ella me dijo, ¿qué le dijo su mamá? Y yo le dije una mentira. Mi mamá me dijo que sí, que podía hacer educación física. Dijo, bueno, entonces vaya, pero si se siente mal, viene y me ayuda a hacer la planilla. Me entré al baño y yo feliz me puse el traje. Era una camiseta de esas que le dicen esqueleto. Y cuando salgo yo allá de esa ducha, salí y le dije, listo, profe, estoy listo para correr. Ella se puso la mano en la boca y empezó a reírse. Empezó a reírse ella y me dice, ay Fernandito, sus piernas parecen brazos, sus brazos parecen dedos y sus dedos parece que fueran cabellos.
siempre me enviaban con camisa manga larga y con chaqueta, porque allá es un clima frío, y siempre era con saco, la chaqueta bien cubierto, una sudadera gruesa o un pantalón jean, y nunca me había visto mi profesora así. Y ella se burlaba y se reía, porque me vio de esa manera, hermano. Y tal vez, hermanos, tal vez se nos quedaron algunos complejos de la niñez. Hay muchas personas que no sanaron esos complejos de la niñez. Se quedaron allí, pegados a lo que la mamá un día le dijo, a lo que la profesora, a lo que el profesor le dijo, lo que un hermano le dijo, lo que una madrina, lo que un padrino, lo que un tío, lo que un abuelo le dijo. Pero yo creo, hermano, que es muy importante aprender a sanar esa niñez. Hay que aprender a sanar esa niñez para que disfrute el hombre adulto. La única manera de que este hombre adulto disfrute es que esta niñez se sane, que la niñez suya sane. Aquí en Colombia pasó un caso, un hombre que fue sentenciado a 50 años de prisión. Cometió muchos homicidios, robos, atracos, y fue sentenciado a 65 años, pero pasó 50 años en la cárcel, 50 años. Cuando él salió, todavía vivía la mamá. Vivía la mamá todavía. Ya cuando él salió tenía algunos 75 años y la mamá ya tenía un poco más de 90. Pero la abuelita estaba muy feliz porque había salido el hijo de la cárcel. Ella le preparó lo que más le gustaba. Ella sabía que a él le gustaba mucho el sancocho de gallina. Ella se consiguió una gallinita y fue y le hizo un sancocho. Tenía la ollita hirviendo, sancocho allí hirviendo a fuego de leña, porque le gustaba el sancocho a fuego de leña. Ella estaba feliz, lo llevó y le dijo: te voy a mostrar algo que te va a encantar ver. Y lo llevó al patio y era un árbol de tamarindo bastante robusto. El árbol de tamarindo, ya algunos conocen cómo es la corteza, es un árbol muy lleno de lo que le dicen nudos. Y algunos de ellos se crecen todos retorcidos, así torcidos. Y ella le dijo: ¿te acuerdas que la semana en que llegaste a la cárcel, esa semana tú sembraste este tamarindo? Este tamarindo te lo regaló tu tía, lo trajiste y esa semana tú hiciste el hoyo, lo sembraste, que para que en algunos años futuros, cuando te diera sed, entonces tú ibas a tomar jugo de tamarindo. Mira, este es el árbol que sembraste cuando llegaste a la cárcel. Habían pasado 50 años y ya era un árbol muy robusto, muy grande. Él se fue, tocaba y acariciaba la corteza del árbol, lo miraba de arriba abajo. Le parecía increíble que ese árbol estuviera describiendo la historia de él. Se llenó de tanto dolor y empezó a traer a la mente, mientras él acariciaba ese tamarindo retorcido, empezó a traer a la mente todas las situaciones que había vivido en la cárcel y todo lo que él había hecho, todos los delitos que había hecho con que llegó a la cárcel. Empezó a acordarse de los juicios, empezó a acordarse de todo el proceso. Y después de que acarició ese árbol, lo miró de arriba abajo, le lanzó una pregunta a la mamá y le dijo: mamá, ¿crees que este árbol lo podemos enderezar? ¿Crees que podemos enderezar este árbol? Ella me lo miró y sonrió y le dijo: no, hijo, jamás. Este árbol no se puede enderezar de ninguna manera. Ni con una herramienta, ni con una maquinaria. No lo podemos enderezar. La abuelita dijo: no hay forma. Jamás alguien podrá enderezar ese árbol. Y él le preguntó: pero ¿sería que este árbol no tenía remedio en alguna ocasión? Ella le dijo: tal vez cuando lo sembraste, que era muy pequeño y muy delgado, tal vez hubiésemos podido colocarle algunos tutores para que él creciera más derecho. Pero eso era cuando lo sembraste, cuando estaba muy pequeño. Pero ahora ya no, es imposible.
Este hombre la miró con furia y le dijo: mamá, este árbol es la historia de mi vida. Cuando yo era un niño, cuando yo empecé a llegar con bicicletas robadas a la casa, cuando yo empecé a llegar con relojes robados, cuando yo empecé a llegar con cuadernos robados, cuando yo empecé a llegar con cables robados, yo estaba niño y era el momento donde tú debiste haberme enderezado. Pero ahora ya soy como este árbol viejo, robusto. Ya por más cárcel que me den, nada ni nadie podrá enderezarme. Empezó él a reclamarle la niñez. Le empezó a decir: tú me robaste la vida, mamá. Tú fuiste una alcahueta. Nunca me reprendiste cuando yo llegaba con las cosas robadas. Nunca me reprendiste cuando yo te amenazaba. Este hombre, hermanos, empezó a reclamarle, y le reclamaba y le reclamaba. Cada vez que le reclamaba iba llenándose de ira, hasta el momento que él vio uno de los cuchillos que la abuela tenía, con que había picado todas aquellas verduras. Corrió y degolló a la mamá, la mató. ¿Por qué, hermano? Porque había una niñez que no se había sanado. Era un hombre de 75 años, pero su niñez estaba herida. Su niñez estaba dolida. Y la única manera, hermanos, de que nosotros podamos disfrutar esta etapa adulta que tenemos hoy día, es que nuestra niñez pueda ser sanada. Es que nosotros permitamos que Dios y que su Espíritu hagan una catarsis, un lavado, una limpieza, y que podamos nosotros tener la paz que Cristo nos ofrece. Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo creo que todos queremos en esta mañana esa paz. Amén. Dígnese a estar sobre sus pies en esta hora, amada iglesia. Por un momento levantemos nuestras manos.